La Alta Edad Media, un tiempo en la historia donde aquel que tiene una espada decide el destino de aquel sobre quien habla. Pero también es tiempo donde la unión de amigos y familia es la más fuerte. Esta es la comunidad de Acacia, un lugar inexistente en Inglaterra, o tal vez existe, qué sé yo. Hogar de personas simples que han encontrado la felicidad en el trabajo honesto y la armonía de la naturaleza, sin saber lo que la historia les tenía preparado. Ni siquiera yo sé. Es solo el primer episodio. ¿Estás seguro de que llevas todo? Sí, bueno, eso dijo Aaron, pero ya sabes que eso de contar no se le da bien. Ten mucho cuidado, ya sabes que en el bosque... Sí, ya sé. El forajido que roba todo lo que pasa por su bosque. No creo que sea verdad, muchos soldados pasan por ahí. Nadie se atrevería a robar a los hombres del rey. Pero son soldados y tú ni siquiera estás armado. Lleva los impuestos de toda la comunidad. Tienes una gran responsabilidad. Trata de no perder nada en el camino. Ya sabes que los recaudadores no tienen compasión de nadie. Muy bien, padre, tendré cuidado. Trata de no envejecer mientras me voy, ¿vale? Ya vete, es un largo camino. Cuídate, hijo. Adiós, padre, volveré pronto. ¡Hey! Mira quién es. ¿Ya vas a pagar los impuestos, Derek? Sí, fue una buena temporada, ¿no? Sí, claro. Si por buena te refieres a que casi morimos en más de 3 ocasiones. ¿Morimos? Yo no lo creo. ¿A quién diablo se le ocurre treparse un árbol después de haber bebido toda la noche? ¿A alguien que ha bebido toda la noche, tal vez? Y cállate esa vez que dejaste tu telar y fuiste a cazar ese jabalí. Bueno, basta ya. Buen viaje, Derek. Adiós, muchachos. Volveré en 4 días. ¿4 días? La fecha de entrega es el domingo. ¿Qué vas a hacer todo el sábado? El campeonato del príncipe. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Por eso era la urgencia de tener todo listo, para que te pudieras divertir todo el día. Ya me voy, empieza a oler raro aquí. Ajá, vete de aquí antes de que te eche patadas. Adiós, que tengas buen viaje. Buenos días, mi señor. ¿A dónde va con eso? Son los impuestos del rey, no te metas en problemas. No queremos problemas. Solo entrega todo lo que tienes y todos ganan. ¿Y si digo que no? Pues entonces habrá que llegar a algún acuerdo, ¿no crees? ¿Qué clase de acuerdo? Digamos que tú me das tus mercancías y nadie se va a casa con un hoyo en el pantalón. Tengo una mejor idea. Tú y tus amigos regresan a su madriguera y ninguno de ustedes termina en una zanja o con la cabeza en una estaca. Sabes que no hay piedad para los ladrones y forajidos. Bueno, tranquilo, no hay por qué ser tan agresivo. Te propongo un trato. Dame una cuarta parte de tu cosecha cada temporada y tú y tus amigos tendrán pase seguro por estos bosques. ¿Qué dices, ¿Qué te parece? Todos ganarán más de lo que pierdes hoy. ¿Cómo puedo estar seguro de lo que dices? Ramón el ladrón siempre cumple su palabra. ¿Qué dices, Yo digo que no tienes muchas opciones. Y si no aceptas, en serio necesitarás nuevos pantalones. Espero no arrepentirme de esto. Quita de Fuera aquí, del escoria. camino, fuera del camino. Tu lado, hijo. ¿Asunto, forastero? Vine a pagar los impuestos. No está bien. Adelante.
¿Te gusta la violencia? ¿Te gusta el campeonato del príncipe? Este sábado en Arenas, la entrada cuesta 10 monedas de plata. No se admiten sirvientes ni brujas. Derek, por aquí. ¿Agustín? ¿Eres tú? Señor, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás, viejo amigo? De maravilla. Me alegro mucho de verte. ¿Qué tal está tu padre? ¿Y Aarón? Muy bien. ¿Has escuchado lo del campeonato? Ajá. Es por eso que estoy aquí. Además de visitar a mi tía. Tenemos que ir juntos, ¿qué dices? No me lo perdería por nada. Pero antes, ¿qué tal una buena bebida? Debes de tener mucha sed después de viajar tanto. Ya creo que sí. El ojo de la abeja no está muy lejos. Y he escuchado que la hija del dueño es la mujer más hermosa de toda la región. Yo creo que con los tragos necesarios todas las mujeres son hermosas. Sí, estoy de acuerdo. Pero antes de ir, tengo que encontrar un lugar para guardar mi carreta. Puedes dejarla en mi casa. Mi tía tiene un granero, puedes dejarla ahí. Y entonces le dije en toda su carota: voy a darte una octava parte de mi cosecha si prometes no asaltar a mi gente cuando pasen. Y él así de: muy bien, señor, solo no me lastime y le serviré fielmente. Creo que le gustas. ¿Qué voy a hacer? Si no entrego todo, los recaudadores me encerrarán en algún calabozo o me le instalarán a la milicia. Lo peor es que mi padre seguro me desheredará y me le exiliará de casa por siempre. Creo que le gustas. De cualquier forma, tengo que buscar una posada para pasar la noche. ¡Tonterías! Quédate en mi casa. Mañana por la mañana iremos al campeonato. Y cuando alguien te haya nombrado campeón, lo retas a un pueblo, a un duelo y lo pagas por lo que falta de tus impuestos. Suena bien. Por decreto real, todos deberán pagar 50 monedas de plata mensuales, además de 20 costales de grano por cada cosecha. Aquel que no pague los impuestos estará condenado a pagar sus crímenes contra la corona mediante el servicio en la cruzada de su majestad, o sufrir las consecuencias. Bienvenidos todos. El príncipe Juan se enorgullece en presentar el 15º campeonato del Reino de Inglaterra. En esta ocasión, nos honran con su presencia los varones del norte, quienes competirán por la propiedad de 300 acres en el oeste. Como inauguración del evento, comenzaremos con la primera categoría, lucha cuerpo a cuerpo. 13 veces campeón, Arturo el Duro luchará contra Sir Thomas de York. Héctor, de las Tierras Altas de Escocia, contra Sir Louis, campeón de lucha en Londres. Valdrek el Bárbaro enfrentará a un guerrero de los bordes del mapa, de los confines de Japón, Hayato, el guerrero de las neblinas. Del Sacro Imperio Romano, Adalbert, el caballero teutón, se atreve a enfrentar a los guerreros bárbaros, celtas de los bosques de Sajonia. Como última ronda, los guerreros deberán unirse para resistir el ataque de feroces demonios de tierras desconocidas. Apreciados campesinos, es hora del gran torneo. Los caballeros del norte participarán en la etapa final de este campeonato. Aquel que gane recibirá el premio de 300 acres de tierra fértil al oeste de nuestra nación. En la primera ronda, el barón Theodore ha retado a Sir Sebastián.
Como última ronda, Sir Allen, legendario paladín, se batirá contra el Caballero Gris de los Territorios del Norte. ¡Tenemos un campeón! Todos aplauden al nuevo campeón, Sir Allen, ganador del campeonato del príncipe de este año. Damas y caballeros, les suplicamos que permanezcan dentro de la arena. Hay reportes de disturbios por toda la ciudad. Por su seguridad, no abandonen la arena. Nombre y ocupación. Toma, señor, soy carpintero. 50 monedas de plata. Solo tengo 22. No tengo nada más que dar, señor. Silencio, llévenselo. Siguiente, rápido. Nombre y ocupación. Derek Talamontes. He venido a pagar los impuestos de mi familia y en representación de la gente de Acacia. ¿Talamontes? Revisaré en los registros. Aquí está. Tu familia debe pagar 10 costales de grano, 5 de semilla y 113 monedas de plata. Paga ahora, gusano. Fui asaltado por bandidos de camino aquí. Luché con ellos, pero lograron robarme parte de mi cargamento. ¡Mentiras! Has vendido el faltante para tu propio beneficio. Llévenselo. Pagará su ambición con servicio para su majestad. No es verdad, es cierto lo que digo. ¡Silencio, sabandija! El siguiente, rápido. Hemos venido a reclamar la propiedad de las tierras al oeste de aquí, como fuimos prometidos en el campeonato del príncipe. No hay registros de tal acuerdo. Deja de jugar, sirviente. Entrega los papeles de propiedad ahora. Sus tierras han sido ofrecidas como tributo a los funcionarios del trono, pues ellos ofrecerán mayor provecho a la corona. Considere sus impuestos pagados. Ahora, fuera de mi vista, hay mucho que cobrar. Juro por Dios que pagarás esto de una u otra forma. Todos los alborotadores serán castigados apropiadamente. Váyase, antes de que decida arrestarlo por amenazar a un miembro del gobierno local y causar revueltas por toda la ciudad. Han pasado ya 6 días y no ha regresado. Nunca ha sido impuntual. ¿Y has escuchado las noticias de las revueltas de la ciudad? Más vale que no se haya metido en problemas. Estoy seguro de que está bien, pero me inquieta que no haya regresado, sobre todo por los rumores de la lista forzosa al ejército. Llévate a los muchachos contigo a Nottingham y busca a tu hermano. Asegúrate de regresar con él. Saldré de inmediato, padre. ¡Hey! Escuchad. Montad vuestros caballos, saldremos de inmediato a buscar a mi hermano a Nottingham. Sabía que moriría. No está muerto. Levanta tu tercero. Tenemos que buscarlo hasta debajo de las piedras. Debo admitir que esta ha sido una excelente semana. Celebramos mi campeonato, además de recaudar exuberantes impuestos. Sin mencionar el reclutamiento de mis nuevas tropas. Quiero que se encargue de entrenar a estas tropas y seleccione a los mejores hombres y alístelos en mi guardia personal. Los demás al resto del ejército y todos los que se muestran incapaces de luchar como refuerzos para mi hermano en Tierra Santa. Mi señor, ¿qué pasará ahora con el cuidado del campo? Sin hombres que trabajen, no tendremos suficientes recursos la siguiente temporada. Ese no es nuestro problema, sargento. Ellos deberán pagar su cuota establecida, sea como sea. Y si no, serán castigados. Las mujeres y niños pueden ocuparse de ello. Son fuertes, pero aparentan ser débiles, hambrientos. ¡Ja! Y pobres. Mentiras. ¡Ustedes! ¡Alto ahí! ¿Eres el hermano de Derek? ¿Quién pregunta? Ramón el ladrón, protector de estos bosques. Tu hermano ha sido enlistado en el ejército. Fue durante las revueltas del domingo. ¿Cómo lo sabes? Un amigo suyo me lo ha dicho. Tal vez le conozcáis. Dijo que se llamaba Austin. Sí, lo conozco. Gracias por el aviso. Una cosa más. He hecho un trato con tu hermano.
Ahora todos los habitantes de Acacia pueden atravesar mis bosques sin necesidad de pagar tributo. De acuerdo, solo espero que no sea un error. Así que medio Nottingham está atrapado en los cuarteles del príncipe, incluyendo a mi hermano. Ajá. Bueno, creo que lo tenemos todo claro, ¿no? Hay que rescatarlo. Esta noche entraremos. Galo, creo que sí. Muy bien. Pónganse las armaduras y no olviden los cascos. Hay que esconder los cuerpos. ¡Ey! ¡Alto! Declara tus intenciones. Repuestos de la Guardia Nocturna. De acuerdo, adelante. ¿Están listos? ¿Recuerdan el plan? Sí, adelante. Adelante, vamos. Que sea lo que Dios quiera. ¿Eres el centinela? Así es. ¿Quién sois? El nuevo guardia nocturno. Se supone que debo ayudar al centinela a vigilar. Dime, ¿qué se tiene que decidir cuando se vista en ejército enemigo? Bueno, el reglamento dice que hay que gritar asedio enemigo, pero los muchachos hemos acordado cambiarlo a enemigo asediando. Ya sabes, para mantenerlo en secreto. Jeje. ¡Enemigo asediando! ¡Todos a las armas! ¡Se esconden en los bosques! ¡Ir a por ellos! ¡Vamos! ¡Incéndiala! Se dice fácil. Trata de incendiar una puerta de metal con más metal. ¡Rápido! ¡Antes de que regresen! ¡Salid todos rápido! ¡Id a vuestras casas y no habléis de lo ocurrido a nadie! Aaron, ¿eres tú? Hola, Austin. ¿Qué tal va todo? Nada mal. ¿Cómo va tu rescate? Hasta ahora todo va bien. ¿Dónde está mi hermano? Lo siento. Fue transferido a un campamento al norte de aquí. Fue de los afortunados. Logró ser seleccionado para la Guardia del Príncipe. ¿Y ahora qué? ¿Sabes dónde está ese campamento? No, yo digo que salgamos de aquí antes de que vuelvan los guardias. Después buscaremos a tu hermano. ¿Qué tal eso, eh? La noche pasada, alguien irrumpió en los cuarteles y ha decidido liberar a los reclutas. Solo quiero decirle al responsable o responsables que tienen hasta mañana para entregarse. No habrá represalias. Pero, como sé que no querrán entregarse tan fácil, tengo otro anuncio. Si no se entregan, todas las aldeas, pueblos o villas que rodean a Nottingham serán obligados a pagar todo lo que deben, aunque lo tengan que pagar con sangre. Que sepan que todo lo que ocurrirá a la gente inocente estará a su nombre. Debe quedar claro que la insubordinación no será tolerada, y estoy dispuesta a pagar el precio en vida si es necesario, con tal de que aprendan a obedecer a sus superiores y aprendan su lugar. Este loco para estar con todos los alrededores, eso incluye nuestro hogar. Tenemos que regresar antes de que lleguen y avisar a los demás para que abandonen sus casas antes de que sea tarde. Hay que darnos prisa entonces. Tienen hasta mañana para entregarse, y para que el pueblo no decida apoyar a estos criminales, se ofrecerá una recompensa de 20 monedas de oro a aquel que entregue a los responsables vivos. No solo eso, aquel que sea cómplice de los criminales enfrentará el mismo destino. Don Roberto, en el nombre del príncipe Juan, se le ordena que abandone sus aposentos y pague lo que debe. De lo contrario, destruiremos todas sus propiedades y tomaremos lo que sea por la fuerza si es necesario. Ni piensen que van a entrar, así que más vale que regresen y dejen en paz a nuestra comunidad. Escucha, muchachito, no nos hagas utilizar la fuerza porque tenemos autoridad para usarla. Así lo dijo el príncipe Juan y así lo haremos.
No se los vamos a permitir. Muy bien, por la fuerza entonces. It's right to risk your home, your life, to face the evil night. But in the darkest night, when our children are asleep, I think about the families of our enemies.